la carta a los Efesios, capítulo 2. ¿Están muy serios? Es el calor. Es el calor, ¿verdad? Bien. Capítulo 2, a partir del versículo 19, por favor, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Me acompañan a orar? Amado Dios, te damos gracias esta tarde por la bendición de poder abrir tu libro, de poder tener tu palabra entre nosotros y poder, Señor, exponerla a la iglesia, a tus amados, a tus hijos, a los que tú has traído esta tarde aquí. Gracias, Señor, por tanta bondad que tienes para con nosotros, que no la tengamos por común, que podamos reconocer que somos hombres pequeños, que somos hombres débiles, que somos hombres faltos, que si tú no sustentaras esta tierra no estaríamos aquí nadie hoy. Gracias por los que están aquí, Señor. Háblales a su corazón, a nuestros corazones, redargúyenos, compunge nuestro espíritu, que podamos crecer en tu conocimiento, que podamos dar respuestas a tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces, esta es la enseñanza número 12 de la serie, Viviendo su Palabra. Y para iniciar con la enseñanza quiero traer esta metáfora. Yo le pregunté a algunas personas que bueno, déjenselo, pongo en contexto. Supongamos que usted está recién casado, así, ¿no? Y pues trae un maletincito ahí con un buen dinerito porque se va a comprar una casa. Y yo le estuve preguntando a algunas personas cuáles serían las 3 principales cosas en las que piensas o que consideras para comprarte una casa. La primera que me dijeron es que la casa esté bonita. Y la segunda, que tenga buena ubicación. ¿Piensan que es importante? ¿Que esté bonita es importante? Y la tercera es que sea funcional la casa, o sea, que sea una casa grande, que tenga patio, porque pues piensas, digo, es una metáfora, ¿no? Piensas tener mucha familia. ¿Y cómo la ven? ¿Creen que sean las 3 cosas en las que la gente piensa? No, ¿verdad? Los arquitectos ya me están diciendo así. ¿Cuál sería la número 1? La comodidad. Tenga lo necesario. Adán, ¿qué crees que sería así como que lo más importante para considerar comprar esa casa que ya le gustó? La ubicación. Ahí está, ¿no? Bueno, y creo que generalmente nunca se piensa en esto. La cimentación. Yo pensé que me fallaron Arquis hoy, ¿eh? No hay café para hacer. ¿Qué tal la construcción y la cimentación de la casa? ¿Quién piensa en eso? O sea, casi nadie, ¿no? Algunos sí, ¿no? Pero
casi nadie le pregunta al que se la está vendiendo, oye, y háblame acerca de la cimentación, porque a veces ni siquiera ubicamos cómo debería de ser, ¿no? La casa. Ahora sí ya. Ahorita me van a ayudar otra vez. Segunda oportunidad. Bien, entonces, casi nadie se preocupó por la construcción, por la cimentación de la casa. Pero dada la zona donde vivimos y ahora que está de moda que hay sismos, ¿no? Pues es algo importante a considerar, cómo está la cimentación de la casa. Entonces, es importante que si vas a comprar una casa, consejo para comprar casas, que le preguntes al que te la está vendiendo, muéstrame los planos estructurales de la casa para saber, pues, realmente, sí está muy bonita, está padrísima, tiene alberca y todo, pero no quiero que en el siguiente sismo tenga grietas, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por cimiento? ¿Qué entendemos por un fundamento? Las bases, muy bien, un diccionario lo define como la parte más baja de un edificio, ¿sí? Encima de la cual se apoya el edificio, obviamente. Por ejemplo, Salomón, cuando edificó el templo, que fue fue el templo más hermoso edificado, él trajo o usó piedras muy grandes, y dice la escritura que eran piedras muy costosas, ¿no? Que los usó para los cimientos de la casa de Dios. Esto está en 1 Reyes 5:17. Y ese mismo templo, después de que fue destruido, cuando vino Esdras y vino la reconstrucción del templo, usaron esas mismas piedras para reconstruir el templo. Entonces, se alude también que los cimientos es la parte fundamental de una cosa. ¿Okay? Los cimientos de la sociedad, ¿han escuchado eso? Bueno, dice la escritura en algunos textos que la justicia y el juicio son los cimientos del trono de Dios. También en Isaías 28:16 dice que el Mesías, profetizando acerca del Mesías, dice que el Mesías es un cimiento estable, que Dios ha puesto en Sion. Y acompáñenme ahí por favor ese texto, Isaías 28:16. Isaías 28:16. ¿Listos? Dice así, la leo en la versión Reina Valera, se lo leo, dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Y luego dice: piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Ahí está, ¿no? Lo que decía el diccionario. El que creyere, no se apresure. Es la Reina Valera. Se lo voy a leer en dos versiones más. La Biblia textual lo traduce así. Dice: por tanto, Adonai Yahvé dice así: he aquí, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, nuevamente, escogida, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree en él, de ningún modo será avergonzado. ¿No? ¿Cómo traduce esa última palabra? El que cree en él, de ningún modo será avergonzado. Y en la Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Dice: por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Dice: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Dice: el que crea jamás será sacudido. Y obviamente eso es una alusión. ¿A quién creen? A Cristo, ¿no? A Jesús. Es una alusión a Él. Ahora, el Nuevo Testamento también continúa con esta metáfora de la piedra, del cimiento, haciéndole referencia a Cristo. Y es el texto que leímos en Efesios 2:19. Se lo leo nuevamente. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ahí está la piedra. Otra vez, el fundamento es Cristo también.
Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El cimiento, la Biblia nos dice que Jesús es el cimiento, que Cristo es el cimiento, pero que también es la piedra angular. La piedra angular era la primera piedra que se ponía en una construcción. ¿Saben qué pasa si uno pone una piedra mal? Si no la usa la plomada, la barda termina así, ¿no? Entonces esa piedra tenía que estar bien puesta, derecha, tenía que ser perfecta, tenía que ser la piedra más sólida de la construcción, porque desde ahí iba a depender toda la construcción, ¿no? Esa es la metáfora. También, Primera de Pedro 2:6, si va rápido, vaya ahí. Primera de Pedro 2:6, dice, por lo cual también contiene la Escritura. Dice así la Escritura, he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pedro está trayendo las palabras de Isaías, ¿no? Trayendo las mismas palabras. Y ahora regrésese ahí a los evangelios, a Mateo 7:24. Vamos a ir a bastantes textos. Mateo 7:24. ¿Listos? Pasaje conocido. José Luis nos estuvo predicando de este pasaje hace unas cuantas semanas. Dice así, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Entendamos que esta roca es una referencia a Cristo. Este hombre edificó su casa sobre la roca. Entonces, en esta metáfora de Jesús, en Mateo 7:24, pues hace la comparación entre un hombre prudente y un hombre insensato, ¿verdad? Conocemos el pasaje. Y vamos a un pasaje más, hermanos. Ahí mismo en Mateo, capítulo 16, por favor. Mateo, capítulo 16. Es un pasaje un tanto controversial. De este pasaje sale lo que le llaman continuidad papal, ¿no? O la sucesión papal, ¿no? Mateo 16:18, capítulo 16, versículos 16 al 18, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo a la pregunta de Jesús de, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y dice, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No? Y yo te digo también, yo también te digo que tú eres Pedro, y viene la frase esa, ¿no? Controversial, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algunos lo entienden, y el tema no es este, lo entienden como que Pedro es esa roca sobre la que es edificada la iglesia, entonces los papas van sucediendo a Pedro como el primer papa, ¿no? Pero al menos hay dos interpretaciones que podemos pensar que son las correctas, podría variar entre una y otra. Una, que como venimos viendo en la enseñanza, Cristo es la roca. Porque si vamos ahí a cuestiones de griego, Pedro es la palabra Petros, que se refiere a una piedra pequeña. Y cuando dice ahí el Señor Jesús sobre esta roca, es la palabra Petra, es diferente. Petra es una piedra gigante, es decir, Petro se desprende de una piedra gigante. ¿Ok? Entonces no está hablando de la misma roca. Petro es piedra, ¿no? No está hablando de la misma roca. Entonces, ¿a qué roca se está refiriendo? Bueno, Cristo, que entendemos, al menos yo en mi perspectiva, entiendo que Él es esa roca en donde es edificada la iglesia, pero también puede referirse a esta frase, ¿no? Que Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? El reconocimiento de que Cristo es el Mesías puede ser también una interpretación para entender que ahí es donde se edifica la iglesia, sobre el Mesías, sobre Cristo. ¿Ok? Entonces, las dos están bien, una está mal.
¿no? Ha sido un negocio, ¿ok? Pero bueno, no es el tema. Entonces, el Nuevo Testamento creo que es bastante claro y específico para hablarnos acerca del cimiento. Y hay otros pasajes, Hechos 4:11, Hechos 4:12, Primera de Corintios 3:11, donde se refiere a que Cristo es el fundamento, que Cristo es el cimiento. Y por lo tanto, hermanos, si entendemos que Cristo es el cimiento, y a la luz de Hebreos 1:2, se lo leo, Hebreos 1:2 dice, en los postreros días nos ha hablado acerca del Padre, se nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, si Dios nos ha hablado en su Hijo, podemos deducir que Cristo es la palabra. Como ya lo vimos en enseñanzas pasadas, entonces podemos entender y concluir que la palabra es el cimiento. Que la palabra es Cristo, Cristo es el Logos, es el discurso de Dios, y que lo que Dios tiene que decirnos aquí está, que lo que Dios tiene que decirnos para nuestra vida, para nuestro andar en Él, para la esperanza que tenemos aquí está. Entonces, la palabra de Dios es cimiento. Y ese es el título de la enseñanza. La palabra de Dios es cimiento. Entonces, para cerrar esta primera parte de la enseñanza, quiero volver a leer Isaías 28:16 en la Nueva Traducción Viviente, y que dice así, dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada, es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir, y hermano, esto póngalo en su corazón, sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Muchos hombres confían en sus tradiciones, confían en sus credos, confían en sus confesiones. Pueden poner la mirada puesta en otros hombres que sí han sido de mucho renombre, pero hermanos, al final los hombres fallan, ¿no? Los hombres son falibles. No podemos poner nuestra esperanza, no podemos poner nuestro fundamento sobre el cimiento de un hombre, porque nos va a defraudar. Pero Cristo es una preciosa piedra donde podemos construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Entonces, Dios soberano, hermanos, el Señor, a través de la evidencia en las Escrituras, ¿alguien ubica lo que es un DRO? Ahora sí, ya. Un director responsable de obra, ¿verdad? Bueno, un director responsable de obra es el que puede decir, sí, ese cimiento funciona. Y su firma es importante, ¿no? Para liberar una obra, para que pueda seguir la construcción. Si el DRO dice, sí es viable construir, puedes continuar la obra o se puede vender o los permisos que tengan que darle, ¿no? Entonces Dios ratifica a través de su palabra que Cristo es un cimiento viable sobre el cual podemos nosotros edificar nuestras vidas. Pues ya lo sabíamos, ¿no? Bien. Es pregunta con chanfle, ¿eh? A ver si es cierto, hermanos. A ver si es cierto. Entonces, Él es el único cimiento seguro. Por eso el Señor Jesús, ahí en Mateo 16:18, el que leímos, puede decir con seguridad, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque sí nos va edificando individualmente, vamos creciendo, pero la idea del Señor siempre es su iglesia, un cuerpo, un pueblo, no solamente individuos. Tenemos una relación individual con el Señor, la salvación es individual, pero el Señor piensa en iglesia, hermanos, piensa en una iglesia local. Por eso es importante, nos dice Hebreos, que no dejemos de congregarnos, porque para Dios es importante la iglesia local, ¿no? Es la que será edificada sobre esa roca que es segura. Entonces, si sabemos, ok, hermano, ya sé, Cristo es un cimiento sólido, Dios lo dice. ¿Por qué crees? Porque Dios lo dice en su palabra. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué hago sabiendo que es sólido? Bueno, volviendo al asunto de la compra de la casa, de la metáfora,
ya hablaste con el arquitecto, ya te convenció que no te dejes guiar por la apariencia de la casa, que te fijes en la construcción, en la cimentación, ¿no? Pero imagínense que alguien dice, ok, ya entendí, si es cierto. Ay, ¿por qué no pensé en eso antes, no? Va, tiene una familia, va y compra un terreno donde solamente hay cimientos. Dice, ahí está nuestra casa. Y de la tierra solo salen varillas, ¿no? Sí, hay un buen cimiento ahí adentro, ahí abajo de la tierra. Pero ¿se puede vivir ahí? Pues todavía no, ¿verdad? Aunque pueda sonar absurdo, ¿no? Nadie compraría un terreno solamente con buena cimentación para vivir. Pues ocupa una casa que esté construida, aunque sea un INVI, ¿no? ¿Cómo se llama? Un pie de casa, ¿no? Bueno, de una manera espiritual, hermanos, ¿de qué nos sirve como creyentes saber que tenemos un cimiento sólido en Cristo si no estamos edificando, si no estamos creciendo sobre ese cimiento sólido? Es decir, ¿de qué sirve que tengamos una teología robusta? ¿De qué sirve que tengamos una institución prestigiosa? Todo el mundo pregunta dónde hay una casa de oración. Pero ¿de qué sirve que tengamos una institución prestigiosa, que tengamos una buena teología o que tengamos un gran depósito de conocimiento? No, este hermano sabe mucha Biblia. ¿De qué nos sirve, hermanos, si solamente lo único que hay es eso, cimientos y varillas, donde no se puede vivir, donde nadie puede aprovechar? Si hay una lluvia, ¿qué va a pasar? Te vas a mojar, ¿no? Y tus cosas, no hay construcción. Entonces, es precisamente lo que el apóstol Pablo habla en este versículo del capítulo 2, versículo 19, ¿no? Que es importante la edificación. Vaya ahí, por favor, al 2:19. Aunque no vamos a ver todo el texto de manera expositiva, vamos a ver algunas partes del texto. Ese así que es importante, porque así que nos habla de que el apóstol Pablo está concluyendo en algo. Entonces usted ve ahí, ojea rápido el capítulo 2 de Efesios, va a encontrarse que en el versículo 1 habla de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y es don de Dios, ¿verdad? Habla de eso, y luego el versículo 11 habla de que somos reconciliados por medio de la cruz, que antes estábamos separados, no éramos pueblo, pero que Dios hizo un solo pueblo, un solo hombre. Y viene a concluir en el versículo 19 diciendo, así que a nosotros, a los gentiles, ¿no? En este caso a los efesios, diciéndole, ya no sois extranjeros. Antes los trataban como perros, los judíos. Los gentiles eran nada. Pero vean, el apóstol Pablo dice, ya no sois extranjeros, ya no tienes que ser prosélito, ya no tienes que convertirte al judaísmo para pertenecer al pueblo de Dios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos, dice, y miembros de la familia de Dios. Es decir, tenemos una identidad, tenemos una posición en Cristo, por medio de que, de la salvación que es por gracia, y de que fuimos reconciliados por la cruz. Es lo que enseña el capítulo 2. Pero no se queda ahí, hermanos. Ya soy salvo, ¿no? Ya no soy extranjero, ¿no? Versículo 20 dice, edificados. Es decir, hay un proceso en el creyente sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El fundamento de los apóstoles no es otra cosa que la doctrina que predicaron. Porque no podemos poner nuestra confianza en los hombres, aunque sean los apóstoles, sino en Cristo. La enseñanza de Cristo, la doctrina que ellos enseñaron. Dice, sigue diciendo, ¿no? El texto dice, y los profetas siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y lo vean el 21, en quien todo el edificio, es decir, ya tienes los cimientos, tienes la doctrina de Cristo, entonces ahora sí, todo el edificio, bien coordinado, se va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, hay un propósito.
Somos creyentes, no somos extranjeros. El Señor va edificando a su iglesia, pero no solamente para tener lindos edificios, lindas casas, ¿no? Hay un propósito para ser morada de Él. ¿Consideren ustedes que es importante ser morada de Dios? Bueno, el Señor nos va edificando para eso, para ser morada de Él. Primera de Pedro 2.5, si quieren ahí vaya, Primera de Pedro 2.5 dice, vosotros también, dice, como piedras vivas. ¿Sabe por qué las piedras son vivas aquí en Pedro? Porque la piedra angular es viva. Y si la piedra angular y si el cimiento es vivo, las piedras que se van poniendo también son piedras vivas. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y eso es importante, hermanos. Otra vez lo que dice en Efesios, ¿no? Un templo santo. Morada de Dios en el Espíritu, ¿no? Efesios nos habla de esto. Y Pedro dice, como casa espiritual, dice, y sacerdocio santo. Y vea que es necesario ser una casa espiritual y un sacerdocio santo. ¿Para qué? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Dios no recibe todo lo que le damos, hermanos. Si no estamos siendo edificados como piedras vivas, como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, Dios no acepta sacrificios espirituales. Esa es la condición. Y lo podemos hacer. ¿Sabe por qué lo podemos hacer? Presentar un sacrificio espiritual. Presentarnos a Dios, Señor. Hermanos, cuando estamos cantando, no solamente estamos repitiendo las letras. Por eso los cantos que deben estar aquí, y el responsable es José Luis, deben ser cantos que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar. Estábamos cantando hace ratito, con todo mi corazón te he buscado. ¿De verdad? Medítalo. ¿De verdad hemos buscado a Dios con todo nuestro corazón? Es un mandamiento, ¿no? ¿No es el primer y más grande mandamiento? Entonces, no solamente estamos aquí para repetir como loros cosas, ¿no? Sino para pensar y meditar en lo que estamos cantando, si realmente es cierto y no está mal que a veces no lo cantemos. Que diga, Señor, no lo puedo cantar porque necesito arreglarlo contigo. Y bueno, es el momento, lo arreglamos. ¿Por qué? Porque necesitamos presentar sacrificios espirituales aceptables para Dios. ¿Por nuestras fuerzas? No. Dice, por medio de Jesucristo. Fuimos salvos por gracia. Él nos reconcilió para que podamos presentar los sacrificios espirituales aceptables. De otro modo no hay forma. Dios no va a recibir. Solamente es por Cristo. Entonces, es cierto que como iglesia, hermanos, como templo de Dios, del Dios viviente, según Efesios y lo que nos enseña también Pedro, Dios va edificando a su iglesia, ¿no? Él está aquí y está trabajando en sus vidas y corporativamente Él está trabajando y la iglesia está creciendo, ¿no? Espiritualmente, madurando. Pero nosotros tenemos tarea que hacer. No es nada más me siento en el sillón a que el Señor edifique su iglesia, ¿no? Filipenses 2.12, por favor, vaya ahí. Filipenses 2.12. Pasaje conocido. Dice así, otra conclusión. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y ponga su dedo ahí, siga la letra de su Biblia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí vemos, hermanos, un ejemplo de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dos líneas paralelas que van. Oye, pero dice la Biblia que Dios es el que produce el así el querer como el hacer, entonces no tengo que hacer nada.
Pues Dios es el que lo produce. Y pues no estoy sintiendo nada. No, porque la carne no quiere hacer nada, ¿no? ¿Qué dice Romanos 6 y 7? Lo que no quiero, eso hago. La carne no quiere hacerlo. Entonces, pero el 12 dice, mitad del 12, ocupaos en vuestra salvación. Entonces, hay una tarea que nosotros hacemos, pero confiamos en la soberanía de Dios, que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Trabajamos juntos. ¿Ok? Ahora, para ver un ejemplo práctico en las Escrituras de esto, de cómo alguien se ocupa en la salvación con temor y temblor, y cómo es que Dios también trabaja al mismo tiempo, vamos a ir a Lucas, por favor. Lucas capítulo 6, versículos, a partir del versículo 46, por favor. Lucas 6, versículo 46. ¿Listos? Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ve el 47, dice, todo aquel que viene a mí, vea, que viene y oye mis palabras y las hace. ¿Ve? ¿Quién es el que viene? El que oye y el que hace, ¿no? Dice, os indicaré a quién es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, se cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba, ¿cómo dice? Fundada sobre la roca. Pero vea cuál es la condición. El que viene, usted está aquí hoy, vino, ¿y me escucha? ¿Fuerte y claro? Bueno, tiene que hacer. Eso no lo puedo hacer yo, eso no lo puede hacer José Luis por usted, ni nadie más por usted. El que hace. Santiago 2:17, hermanos, dice que así también la fe, dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y también ahí en Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Dice, y luego como termina diciendo, engañándoos a vosotros mismos. O sea, el que dice, sí, sí escuché, y luego se engaña a sí mismo. Alcanza a tener nada más la fe de los demonios, ¿no? Porque Santiago también nos dice que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces, esa es la condición, aquel que viene, oye y hace. Y luego, ¿qué más dice que hizo el hombre prudente? Dice que al edificar una casa, dice que va a construir, este hombre va a construir. Dice, cavó y ahondó. No tenemos que definir cavar, ¿verdad? Y ahondar, claro que no. Pero ¿qué quiere decir el Señor con esto, hermanos? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? El hombre prudente, del que habla la metáfora, ese que cavó y ahondó, es un creyente comprometido. José Luis nos decía en la enseñanza de los dos cimientos que el terreno se miraba igual, ¿verdad? Era el mismo terreno. De hecho, dice que era arena lo que había ahí. Pero este hombre, el prudente, agarró su pala y empezó a cavar. Entonces, por definición, cavar, ¿qué es? Agarrar la tierra y quitarla, ¿no? Y otra vez, tierra y la quito. Entonces, pues eso es cavar, ¿no? Entonces, este hombre que está comprometido, este creyente comprometido, se está cavando en la arena, pero no solamente allá me cansé, no, sigue cavando y está ahondando, está llegando profundamente. Pero ¿sabe para qué? Metafóricamente y espiritualmente, está quitando todo cuanto sea del mundo de su vida. Y quitas otra palabra de mundo de tu vida y otra, porque tenemos mucho del mundo encima. Va a quitar todo lo que impida su completa comunión con el Señor. Eso es cavar y ahondar. Voy al Señor,
Señor, ayúdame porque hay cosas que ni siquiera yo sé, ¿no? Pero hay cosas que ubicamos. Hay cosas que nosotros sabemos que tenemos que quitar de encima de nosotros. Aplicaciones, ¿no? Facebook, eh, cosas en la televisión, cosas que nos involucran en el mundo. Son cosas que tenemos que quitar. Miren, su compromiso de este hombre prudente es como el del apóstol Pablo en Gálatas 2:20, que dice la primera parte, no ya yo, sino Cristo en mí. Su preocupación es ser como Cristo, es reflejar a Cristo. Entonces va a escarbar en su vida y va a ahondar tan profundo que va a tener que quitar todo eso. Y eso cuesta, hermanos. Y eso es doloroso. Y eso toma tiempo. Tengo un familiar que lo llevaron a un rancho donde no entran las máquinas ni nada. Y iba a hacer una fosa. Y pues sí, empezó escarbando blandito, pero llegó una parte donde había pues, como tepetate, como piedra prensada. Y el pozo fue como de 12 metros a mano. Y en unas partes era con marro y cincel. Allá abajo, porque arriba puede estar fresco con una sombrita, pero cuando ya estás adentro de un hoyo escarbando, la temperatura, la presión, la humedad, y con un marro y con el cincel, y ahí estuvo no sé cuántos días hasta que llegó a donde estaba el agua. Era un pozo de agua, hasta que llegó donde estaba el agua, ¿no? Entonces esa es la idea. Está escarbando para quitar todo aquello del mundo que a veces vamos a tener que agarrar un marro y un cincel para poder quitarnos eso que está pegado, porque está duro, ya está agarrado, ¿no? Para tener una comunión completa con el Señor. Pero ya acabó y está profundizando. ¿Y dónde puso el cimiento? Dice que puso el fundamento sobre la roca. Es decir, está descansando en Cristo. Y lo que podemos entender es que el hecho de hacer eso en su vida, de estar cavando en su vida, es solamente para deleitar a Cristo. Su objetivo es agradar a Cristo. Ya estoy cansado, me duele, ya estoy enfadado. Sigue cavando, sigue quitando. Entonces, si ya estoy cansado, necesito excavar más para quitar eso que ya está cansado, eso que ya está enfadado, para llegar a Cristo, para llegar a ese fundamento, solamente, hermanos, para agradarlo, solamente para deleitar a Cristo. Si nos levantáramos en la mañana con eso en la mente, Señor, solamente hoy lo que quiero hacer es deleitarte a ti y agradarte a ti. Nuestras vidas girarían en distinto. No digo que no lo hace, pero podemos hacerlo más, ¿verdad? ¿Sí? Despierte, ya se durmió. Entonces el fundamento es Cristo y su deleite es agradarlo a Él. El apóstol Pablo, cuando tuvo su encuentro con Cristo en Hechos 9, versículo 6, la Reina Valera lo traduce así, dice, él, el apóstol Pablo, el perseguidor, el implacable, el que aprobó la muerte de Esteban, aquí cerquita, ya está hecho. Dice, él temblando, dice, y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso deleita a Cristo, hermanos, eso honra a Cristo. Señor, pues sí, estoy batallando, la tengo difícil, pero ¿qué quieres que yo haga? Porque mi único interés es deleitarte a ti. Y lo hemos cantado, ¿no? Mi deleite se llama, ¿no? Hay que reflexionar en lo que cantamos, hermanos. ¿En serio ese es nuestro deleite? A veces traemos un montón de cosas del mundo, la chamarra esa del mundo encima, que hay que quitarnos, ¿no? Final, ¿no? Aquí de esta porción, Filipenses 3:8, el mismo apóstol Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, vea cuál era su corazón, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El objetivo del creyente que está cavando, hermanos, es llegar a Cristo, honrarlo, deleitarse en Él, ganar a Cristo. El apóstol Pablo lo tenía claro.
Sin embargo, el versículo 49 de ahí de Lucas, perdón, de Lucas 6, dice, mas el que oyó y no hizo. Dice, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Es decir, no tenía cimiento, ¿verdad? No escarbó, no ahondó. Oye el mensaje, es aquel que oye el mensaje, dice, sí, amén, poderosa palabra, pero no ejecuta. No es hacedor de la palabra, como dice Timoteo, ¿verdad? Es un mero profesante, pero como dice Santiago, este es un mero profesante, solamente. Segunda Timoteo 3:5 dice que esos hombres tendrán apariencia de piedad. A lo mejor traen corbata y Biblia bajo el brazo, a lo mejor predican, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a ellos se evita. Este hombre, hermanos, que es insensato, que no escarba, que no ahonda para deleitar a Cristo, no está interesado en la santidad. Y no me refiero a algún tipo de cosa legalista, ¿no? Que tenga que verse, oh, mira qué santo. No, no está interesado en una vida piadosa, en la santidad. Y algo que le quiero compartir, que ha estado retumbando en mi corazón estos últimos días, lo escuché en una predicación, pero luego hubo un suceso que hizo clic en mí. Y entiendo que como pastores de la congregación, si algo está retumbando en el corazón de los pastores, necesitamos trasladarlo a la iglesia. Hebreos 12:14, por favor, vaya ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Eso es un imperativo, hermanos. Es un imperativo, ¿no? Lo que tenemos aquí. Niños, jóvenes, vean sus Biblias, síganos con su vista. ¿Listos? Dice, seguid la paz con todos. Y la última parte del verso dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, si no tenemos vidas santas, si no estamos ejercitándonos en la santidad, si no se hace evidente la santidad de nosotros, porque por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra, ¿no? Mateo 7, no vamos a ver al Señor. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Buscad, seguid la paz. En las versiones dice buscad, ¿no? Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie, hermanos, verá al Señor. Pero soy creyente, yo hice una profesión de fe y aparte creo que la salvación no se pierde. Aparte creo que salvo siempre es salvo. Bueno, lo puedes creer, pero si no hay una evidencia de santidad en tu vida, no vamos a ver al Señor. No hay posibilidad de que lo veas. Dice un pastor que, bueno, no es pastor, es anciano en una congregación. Dice él que personas que viven de esta manera, sin buscar la santidad, pensando que han puesto su confianza en una profesión de fe que está ahí atrás y que la Biblia dice que seremos glorificados, ¿no? Ya está seguro, pero que no viven una vida consecuente a esa salvación. Dice que en el amanecer de la resurrección, es decir, cuando el Señor venga y cuando ya estemos con Él y ya sea así para nosotros evidente, estamos con el Señor, para esa persona, en ese momento se va a dar cuenta de que el cielo no es hogar y de que tiene por vecino a un demonio. Puso su confianza solamente en una profesión y en una esperanza que no era para él. Porque sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Y el hombre prudente es el que cava, el que está buscando deleitar al Señor, buscando nuevas formas de deleitar al Señor. Amén.
Entonces, este hombre actúa y se apoya en sí mismo, no está buscando la dirección, no es como el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? No está buscando la voluntad del Señor ni su dirección. Agradar a Cristo no está en su agenda. No cava, no ahonda, no se quita la tierra. Es decir, tú puedes ver mucho del mundo en Él. Con verlo dices, tú eres ciudadano del planeta Tierra. Tienes un montón del mundo en ti, ¿no? Entonces, la pregunta para nosotros, hermanos, antes de ir a las conclusiones es, ¿en dónde descansa y dónde se apoya nuestra vida? ¿Estamos lo suficientemente sudados y llenos de tierra a la cabeza porque hemos estado cavando, buscando agradar a Cristo? ¿O estamos frescos, no? Porque pues no sudamos para construir, no escarbamos, no hay problema. Se construyó rápido la casa. ¿Dónde descansa y dónde se está apoyando mi vida? Y eso debe verse reflejado en nuestra comunión, en la comunión con Cristo. Amén. Entonces los creyentes comprometidos siempre están ahondando, siempre están buscando más roca, porque está escarbando, pero ahí está una roca, pero la roca puede estar gigante abajo. Tú estás buscando más roca para poner más fundamentos en su vida. Siempre está cavando, siempre está buscando más tierra, siempre está buscando edificar su vida más en Cristo. Entonces, de esa misma manera, como individualmente podemos hacer y buscar esa comunión, Cristo, hermanos, a su iglesia, Él está interesado que crezca como iglesia local, como una iglesia santa, edificada en el fundamento que Él ha puesto. Y acompáñame por favor ahí Efesios otra vez, pero ahora capítulo 4. Efesios 4. Porque esta casita que se está construyendo no nada más es de un piso, no, lleva más. Se va edificando, dice, vamos a Efesios 4, por favor, versículo 11. ¿Ya estamos ahí? Dice así, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que hacemos cada domingo aquí, hermanos. Miren, eso es lo que hace cada servidor. Personas que usted no ve al frente, pero usted llegó y se sentó en una silla limpia, en una silla acomodada, ¿sí? Los niños entraron a un remolque limpio. Hay personas que están haciendo la obra del ministerio en favor de la iglesia, que no se ven. Versículo 12 otra vez dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es nuestra única tarea en este mundo, ¿no? Ser edificados por Cristo, ser ese cuerpo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de la edificación de la iglesia, que no que seamos una iglesia famosa, ¿no? Como la de Sardis, de renombre. No. En esa iglesia tú vas, mira, todos se parecen a Cristo. ¿Se imagina? Tú hablas con ellos y puedes ver el carácter de Cristo, puedes ver su paciencia, puedes ver su amor unos por los otros, ¿no? ¿Ves cómo se perdonan? Porque algunos somos difíciles, ¿verdad? Y batallosos, pero se perdonan los unos a los otros y tienen longanimidad con otros. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No, esta iglesia está fundamentada, tiene buena teología, pero aparte está fundamentada en Cristo. No viene cualquiera y les pega ahí una mareada. No, están bien fundamentados. No se dejan engañar tan fácilmente. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, se crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es el fundamento y Cristo es la cabeza.
Versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, dice, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro. Nadie, hermanos, en la iglesia local debe sentirse menos por lo que está haciendo o desear, no, es que si yo estuviera ahí, yo lo hiciera mejor. Si yo hiciera eso, yo lo hiciera mejor. No, el Señor nos ha dado un lugar a cada quien, nos ha dado un trabajo específico a cada quien y está esperando que esa actividad, dice el versículo 16 otra vez, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, dice, se ayudan mutuamente. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Dice, recibe su crecimiento por la actividad propia de cada miembro. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos el cimiento sólido que es Cristo para esto, hermanos, para edificarnos, para crecer en amor, para ayudarnos mutuamente, para cuidarnos de los estratagemas, ¿no?, de las enseñanzas falsas, para no ser llevados por vientos de doctrina, para crecer a la plenitud de Cristo y finalmente para edificarnos en amor. Si nosotros hacemos esto, hermanos, si nosotros como iglesia nos congregamos para esto, estamos cumpliendo la voluntad de Dios y el propósito de Cristo para la iglesia. No tenemos que hacer otra cosa. Espectáculos, shows, nada de eso. ¿Queremos cumplir la voluntad de Dios? Hagamos esto. Dejémonos edificar por Cristo, pero hagamos nuestra parte. Cabemos, busquemos agradarlo a Él. En las maneras que se nos preste, honrémoslo a Él. Amén. Entonces, solo para terminar y para dejarte ahí una mosca en la oreja, como dice el pastor Raúl, ¿qué es aquello donde Dios te ha puesto? ¿Cuál es el trabajo que Dios te ha dado en la iglesia y que está esperando que tú estés unido y contribuyas en amor a la edificación? La pregunta es, ok, ya sé, ¿lo estás desarrollando? ¿O ya te cansaste? ¿O ya te aburriste? Porque si es así, no estás en problemas con el pastor, con los pastores, ni con la iglesia, estás en problemas con Cristo. Porque Cristo es el que te dio una actividad propia en la iglesia. Y si no estás en ninguna actividad, pues ya es hora, ¿no? Ya es hora de estar en alguna. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Conste, ¿eh? Bien. Oramos. Amado Dios, te agradecemos la provisión de tu palabra. Gracias por exhortarnos, Señor, a crecer, a dejarnos edificar por ti. Señor, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu Espíritu Santo que venga a nuestro corazón y nos redarguya. Señor, que cuando vayamos a la palabra podamos vernos en ella como espejo, podamos ver, Señor, todas esas imperfecciones que necesitamos corregir. Señor, ayúdanos a identificar todo aquello que pertenece al mundo que traemos puesto, todo aquello que necesitamos quitar de en medio de nosotros. Permítanos ser una iglesia santa, Señor, una iglesia pura. Entendemos que tú nos presentarás al Padre como una iglesia sin mancha y sin arruga, pero entendemos también que tenemos que hacer nuestro trabajo, ocuparnos en nuestra salvación, Señor, con temor y con temblor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, llévalos con bien a casa y que podamos meditar en tu palabra, en el mensaje, Señor, y en cómo estamos obrando en nuestras vidas. Que en nuestro corazón esté el deseo de, ya sea que muramos o que tú vengas, de verte, Señor, la certeza de que te vamos a ver. Pero mientras estemos aquí, estamos creciendo en la santidad, estamos creciendo en la piedad. Te amamos, Dios, te amamos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.